Tubérculo, pequeña eminencia elevada, por ejemplo, tubérculo mayor del húmero. Tuberosidad, gran elevación redondeada, por ejemplo, la tuberosidad isquiática. Esto sí tienen que estudiarlo para el examen porque va a entrar, chicos, esto necesariamente lo tienen que saber. Diferencias entre los esqueletos masculino y femenino, hay diferencias generales y específicas. La diferencia general es de tamaño y peso. El del varón es más pesado y grande. Las diferencias específicas se refieren a la forma de los huesos pélvicos, a la cavidad pelviana. La pelvis masculina es profunda e infundibuliforme, con arco púbico angosto, menor a 90 grados. La pelvis femenina es ancha y poco profunda y extendida hacia los lados, con ángulo púbico amplio, mayor a 90 grados. Son una de las diferencias que se presentan, ¿no? Hay muchas diferencias todavía en los estrechos y en sus variantes también, ¿no? La articulación, ¿qué es una articulación? La articulación es el conjunto de elementos por medio de los cuales dos o más huesos se relacionan entre sí. Eso es la definición exacta de una articulación, ¿no? Entonces quiere decir que no es la fusión de un hueso, no es la unión de un hueso, no nada. Es el conjunto de elementos. ¿Qué elementos? Cápsula, líquido sinovial, rodete, menisco, vellosidades capsulares, microvellosidades, cartílagos articulares, ¿no? Ligamentos en algunos casos, ¿no? Hasta tejido adiposo. Entonces, es el conjunto de elementos por medio de los cuales dos o más huesos se relacionan entre sí. Solo se relacionan, no se unen. Esos elementos ahí están, ¿no? Lo están repitiendo aquí en la parte escrita. Entonces, son los que van a constituir la articulación. Ahora, el cartílago hialino es de tipo semirrígido y elástico. Posee más sustancia intercelular que células. Quiere decir que posee más sustancia de tejido conectivo que estratos celulares. No tiene irrigación capilar propia. Por eso sus células, los condrocitos, reciben el oxígeno y los nutrientes por difusión desde el pericondrio, que es el revestimiento fibroso. Entonces el cartílago articular tiene células madre, condroblastos, ¿no? Decíamos, las diferenciadas en condrocitos. Estas conforman lagunas celulares aisladas en un tejido conectivo constituido por matriz del cartílago hialino. ¿Cómo se llama la matriz o el tejido conectivo o el tejido conjuntivo del cartílago? Se denomina sustancia fundamental, ¿no? No olvidarse eso, ¿no? Se llama sustancia fundamental. Entonces está compuesto por fibras de colágeno tipo 2, ya no tipo 1 como en el hueso. También tiene algo de tipo 1, pero la que predomina es de tipo 2 en el colágeno. En el hueso era al revés, predominaba la de tipo 1, luego tenía otros tipos, ¿no? La que le seguía era la tipo 2 y así. Y en pequeñas cantidades todavía de colágeno se encuentran el tipo 9, tipo 10, tipo 11 en el cartílago, y tienen además fibras de elastina, de reticulina, condronectina, eso es propio del cartílago, fibronectina y proteínas combinadas, como son los proteoglucanos y los glucosaminoglucanos, ¿no? Dentro de estos, por ejemplo, de los glucosaminoglucanos, se hablará del queratansulfato, del heparansulfato, de agrecano, del condritinsulfato, aquí dice condritin 4 y 6 sulfato. Entonces, esos son los glucosaminoglucanos. Se nutre por difusión facilitada y tiene un anillo periférico denominado pericondrio, compuesto de células mesenquimatosas, diferenciadas en fibroblastos que protegen al cartílago en su límite interno y tienen células de fibroblastos que se diferencian a condroblastos y que pueden producir más cartílago, sobre todo en las etapas de crecimiento.
¿no? Entonces, imagínense esas diferenciaciones propias del cartílago, la sustancia fundamental que les decía que es el tejido conectivo. Es el gel amorfo, gelatinoso, que tiene mucoproteínas y agua. Decíamos con condroitin sulfato, y se encuentra sobre todo alrededor de los conglomerados celulares y se conoce como matriz territorial. Ahí podemos ver un esquema desde la superficie del cartílago articular a la profundidad, ¿no? La capa de células condroblásticas, las otras que van en pilas de moneda o acúmulos, las otras hipertróficas y las calcificadas. Funciones del cartílago hialino. De sostén, brinda soporte elástico a diferentes estructuras, incluyendo los bronquios, las membranas nictitantes del tercer párpado, los puntos de inserción de los extremos ventrales de las costillas en el esternón y las superficies de las articulaciones, ¿no? Entonces, elasticidad, es capaz de absorber los impactos, muy importante especialmente en las articulaciones. Reducción de la fricción en las articulaciones constituye superficies lisas para que éstas se deslicen al moverse en lugar de crear rozamientos. Disminuye el coeficiente de fricción, dice, ¿no? Esa superficie lisa que tiene. En el esqueleto embrionario, o sea, participa constituyendo el mismo, ¿no? El esqueleto embrionario. En el embrión, el cartílago hialino constituye el esqueleto temporal. En el crecimiento intersticial del cartílago hialino a nivel de la placa fisiaria, esa placa fisiaria que conocíamos como fisis, esa es la placa que también va a producir hueso, posibilita la elongación, decíamos, de los huesos largos. Entonces es muy importante el cartílago hialino del hueso, que tiene muchas funciones. Los músculos esqueléticos. Bueno, parte del sistema musculoesquelético, entonces los músculos esqueléticos son un tipo de músculos estriados unidos al esqueleto, formados por células o fibras alargadas y polinucleadas, eso es pregunta de examen, que sitúan sus núcleos en la periferia. Obedecen a la organización de proteínas de actina y miosina, que le confieren esa contractilidad. Entonces, necesitan también calcio y magnesio para su funcionamiento. Dentro de las funciones del músculo se puede mencionar, producen movimiento por la contracción y la relajación, desplazamiento a su vez por lo mismo, generan energía mecánica, ¿no? Por la transformación de la energía química, ¿no? Entonces actúan como biotransformadores. Da estabilidad articular, sirve como protección, dan mantenimiento de la postura, participan en la propiocepción, es el sentido de la postura o posición en el espacio, gracias a terminaciones nerviosas incluidas en el tejido muscular, en el uso neuromuscular. Participan en la información del estado fisiológico del cuerpo. Por ejemplo, un cólico renal provoca contracciones fuertes del músculo liso, generando un fuerte dolor, signo del propio cólico. Participan en mecanismos de defensa, ¿no? En las extremidades también participan en mecanismos de defensa. Aporte de calor por su abundante irrigación, por la fricción o por el consumo de energía. Estimulante de vasos linfáticos y sanguíneos, por ejemplo, la contracción de los músculos de la pierna bombea ayudando a la sangre venosa y la linfa a que se dirijan en contra de la gravedad durante la marcha, ¿no? Y retornen hacia el corazón. Entonces hacen su
su colaboración en ese sentido. Entonces es un grupo de, de tejidos que van a participar en el consumo de energía, en el consumo de metabolitos y que van a cambiar dicha energía en otros tipos de energía, ¿no? Como decíamos, una energía mecánica. Siempre a veces, si uno hablara desde el punto de vista molecular, podemos decir que participa el ATP, ¿no? Participan otros compuestos, la glucosa, la glucoquinasa, etcétera. Entonces son ya sustancias que ustedes ya conocen que van a participar en todo este tipo de funciones. Ejemplos de dos músculos antagonistas. En la flexión, el antebrazo y el bíceps hace flexión, se contrae, y el tríceps se relaja. Entonces uno hace contracción y otro hace relajación, ¿no? De la contracción. O sea, uno se contrae, un grupo hace la flexión y el otro grupo también se contrae, hace la extensión. Ambos son grupos opuestos que van a, mediante su contracción y relajación, participar en diferentes movimientos. Se llaman músculos agonistas a los que siguen la misma dirección o van a ayudar a realizar el mismo movimiento. Músculos antagonistas a aquellos que se oponen en la acción de un movimiento. Cuando el agonista se contrae, el antagonista se relaja. Y sinergista, músculo sinergista, es como un agonista, pero ayuda indirectamente a un movimiento, ¿no? Trabaja con un grupo de ellos, ya sea extensor, flexor, entonces le ayuda en el movimiento. Clasificación según el movimiento. Hay músculos flexores para la flexión, extensores para la extensión, abductores para la abducción o separación del plano de referencia, rotadores para la rotación, en la que veremos dos tipos de movimiento, pronación y supinación, ¿no? Sobre todo el antebrazo, ahí se puede ver, ¿no? Cómo la palma de la mano mirada hacia abajo es pronación, y cuando la palma se dirige hacia arriba, ¿no? Gira y está viendo al cielo, se denomina supinación. Ahora hay músculos fijadores o estabilizadores que mantienen un segmento en una posición pudiendo usar una tensión muscular hacia una dirección o varias direcciones a la vez. Entonces hay un gran ejemplo de tanto en las extremidades superiores como inferiores que participan en diferentes movimientos. Un músculo no solo tiene a veces un movimiento, ¿no? Por eso tiene otro movimiento más. Ahí es cuando se interrelacionan entre ellos. Clasificación según sus propiedades contráctiles. Hay fibras lentas y fibras rápidas. Las lentas son fibras de tipo 1, son fibras blancas, usan más la energía oxidativa, son de menor velocidad, por lo cual son más resistentes. Las fibras rápidas son las de tipo 2, son fibras rojas, usan más la glucosa como energía, son más rápidas pero fatigables, o sea, resisten menos tiempo. El músculo puede contener mayor proporción de un tipo de fibras y considerarse del tipo de fibras de mayor abundancia, ¿no? Entonces, según las fibras que posea, dependiendo que también se lo haya trabajado o si ha entrenado también ese músculo para la resistencia o para la velocidad, ¿no? Entonces hay ya particularidades que van ganando también los músculos. Biomecánica del aparato locomotor. Los movimientos corporales desde el punto de vista genérico son los siguientes. Flexión, movimiento que disminuye el ángulo entre los huesos que forman una articulación, ¿no? Entonces ténganlo bien eso para el examen, ¿no? Esto está definido ya.
Por ejemplo, la flexión del codo tiene lugar cuando se acerca la mano al hombro. Los músculos que realizan la flexión se llaman músculos flexores, por ejemplo, el bíceps braquial. Extensión es el movimiento que aumenta el ángulo entre los huesos que forman una articulación. Por ejemplo, la extensión del codo se produce por alejar la mano del hombro. Los músculos que realizan la extensión se llaman músculos extensores. Por ejemplo, el tríceps braquial. ¿No? Es diferente del que está atrás, entonces extiende el codo, se aleja la mano del hombro y es diferente. Abducción es el movimiento por el que una parte del cuerpo se aleja del plano de simetría medial, del plano medio, del plano sagital, entonces lo aleja cada vez más. Está abduciendo, se está separando. Los músculos que realizan la abducción se llaman músculos abductores. Abducción, el movimiento por el que una parte del cuerpo se aproxima al plano de simetría medial. Los músculos que realizan la aducción se llaman aductores. Rotación interna. La rotación se define como el giro de un cuerpo sobre su propio eje. En la rotación interna, también llamada rotación medial, el giro se produce hacia el eje central del cuerpo. La rotación interna o rotación medial se refiere a la rotación hacia el eje del cuerpo. En cambio, hay otra rotación, la rotación externa, también llamada rotación lateral, es un movimiento similar al otro, al que nos ha precedido, pero en sentido contrario. El giro se produce alejándose de la porción medial del cuerpo. O sea, del plano sagital se aleja, ¿no? La circunducción es un movimiento cónico de una extremidad que permite 360 grados de movimiento mediante la combinación de flexión, extensión, abducción y aducción. Solo es posible en algunas articulaciones como el hombro. En la circunducción, el miembro realiza un movimiento cónico, lo que lo diferencia de la rotación en el giro. Tiene lugar alrededor del propio eje del hueso. Ahí está la pronación, la supinación. Hay otros movimientos también, el de eversión en el miembro inferior sobre todo. Es el movimiento que se produce al girar el tobillo, de tal forma que la planta del pie mire hacia el lado contrario de la situación del otro pie, ¿no? Entonces, hacia afuera prácticamente. La eversión hace que la planta del pie mire hacia la parte lateral del cuerpo, en este caso del plano sagital. Inversión es el movimiento opuesto a la eversión, consiste en girar el tobillo de tal forma que la planta del pie apunte en la dirección en que se encuentra el otro pie. Entonces estarían mirando la planta del pie al plano sagital. Pronación consiste en girar el antebrazo de tal forma que la palma, decíamos, de la mano mire hacia abajo, y supinación, que la palma de la mano mire hacia el cielo o hacia arriba. Están los mecanismos de inversión. Inversión gira la planta hacia el plano sagital, y eversión, la planta apunta hacia la parte lateral, ¿no?, del cuerpo, que les dice aleja del plano sagital. Posición anatómica. La posición anatómica estándar para el cuerpo humano, que sirve para describir la localización de todas las estructuras, es aquella en que el sujeto se sitúa de pie, ¿no? El sujeto está de frente, de pie, mirando en dirección al observador, con los brazos extendidos y con las palmas de las manos mirando hacia adelante, ¿no? Entonces, en bipedestación, parado, ¿no? Totalmente. Esa es la posición anatómica. Finalmente, hay que añadir que la actividad de la marcha tiene tres fases. La fase de apoyo, ¿no? El pie apoya sobre una estructura dura, ¿no?, que le sirve de apoyo. El despegue, el otro pie empezará a despegar, ¿no? Es una fase. Y el balanceo. El que está en el aire, el pie que está en el aire, empieza a balancear hasta que hace apoyo, el otro despega, hace la fase de balanceo, hace apoyo, el otro lo propio, despega, balanceo, apoyo, y así sucesivamente.
Entonces son las tres fases de la marcha, ¿no? Que, que tiene que ver también con esto del sistema músculo-esquelético. Hemos terminado, entonces vamos a ir a la siguiente teórica. No sé si tiene alguna pregunta. Ya.